Cruzamos nuestras piernas, las personas que estamos sentados en cojín, las personas que están en asiento, los pies firmes en el piso, las piernas que no estén, digamos que están separadas un poquito. Las manos las podemos colocar, la mano derecha sobre la mano izquierda y los dedos haciendo como un triángulo. Esta es la postura, se conoce como la postura del mudra de absorción meditativa del Buda, y es muy cómodo para meditar, pero igual algunas personas prefieren colocar sus manos sobre sus rodillas, estaría bien. Ya vamos a tener nuestra columna muy rectica, y cuando forzamos un poco que nuestra columna esté recta, tendemos a tensionar los hombros. Vamos a soltar los hombros, a dejarlos sueltitos. Vamos a inclinar la cabeza un poquito hacia adelante y vamos a cerrar los ojos. Y vamos a tomar conciencia de nuestra respiración. Y vamos a sentir cómo inhalamos y cómo exhalamos, permitiendo que las exhalaciones sean como largas al comienzo. Y con la exhalación vamos a imaginarnos que de nuestro cuerpo y de nuestra mente sale cualquier molestia que haya. Si hay algún dolor del cuerpo o una molestia en particular, con la exhalación sacamos. Y si nuestra mente está muy inquieta o hay algo que nos altera la mente, vamos con la exhalación a sacarlo, y todo eso lo dejamos afuera con los zapatos. Vamos a dejar nuestra mente completamente abierta, receptiva a lo que vamos a hacer. Durante un par de minutos vamos a dirigir toda nuestra atención a las fosas nasales, siendo conscientes del instante en que entra el aire y del instante en que sale el aire, y más nada.
vamos a pensar en nuestra motivación. ¿Qué nos trae al centro? ¿Qué nos trajo al curso? ¿Qué motivación tenemos? Tiene que ver con el tema, seguramente. De pronto con alguna experiencia que estamos viviendo, con algún temor que tenemos, con nuestra práctica meditativa. Hay diferentes motivaciones. Pues pensemos que logremos todo eso que necesitamos, que podamos obtener mucha claridad y oportunidad de reflexión y meditación. Para ayudarnos y responder a nuestras inquietudes. Y no solo para ayudarnos nosotros, sino para ayudar a otros seres. Y si podemos pensar mejor que nuestra motivación incluya a muchos seres o a todos los seres, que gracias a lo que vamos a aprender, a lo que vamos a reflexionar, a meditar, que todo esto nos ayude para cada vez que nos vinculemos con una persona podamos ayudarla de una manera más eficiente en nuestra casa, en nuestro hogar, nuestros hijos, parientes, en nuestro trabajo. Que muchas personas se beneficien con el curso que estamos haciendo. Mejor aún que todos los seres se beneficien, que dejen de sufrir y alcancen estados iluminados de la mente, la liberación y la iluminación. Bueno, entonces bienvenidas todos. Hace algunos años, cuando Lama Zopa Rinpoche decidió qué nombre ponerle al centro de meditación que iba a haber en Bogotá, decidió que el nombre iba a ser Yamantaka Centro de Meditación Budista, tal cual está allá. Y Yamantaka, pues es un nombre como muy raro, ¿no? Como, ¿qué significará Yamantaka? Pues es algo así como el subyugador de la muerte, ¿no? Entonces, pues yo pensaba, hoy que miraba el título, decía, pues seguramente en este centro habrá que hablar mucho de la muerte, ¿no? Si está implícito en el nombre. En ese entonces la violencia en Colombia era descomunal, pues estaba todo lo de los capos, se estaba terminando, toda esa etapa tan fuerte, ¿no? de la mafia en Colombia. Y el Lama Zopa tomó la decisión, seguramente en su intuición, de que podía un nombre fuerte, un nombre que entonces Yamantaka es el subyugador de la muerte y es la representación de la sabiduría de una manera fuerte, directa, airada, ¿sí? O sea, como un diamante, como una espada, como una, ¿sí? Las cosas como son, presente, la experiencia, eso es fuerte. Bueno, entonces bienvenidos a Yamantaka. Yamantaka hace parte de una fundación que se llama FPMT, Fundación para Preservar la Tradición Mahayana, y esa es la misión. Es una organización dedicada a preservar y difundir en todo el mundo el budismo mahayana, creando oportunidades para escuchar, reflexionar, meditar, practicar y actualizar las inequívocas enseñanzas del Buda, y basados en dichas experiencias llevar el Dharma a los seres sintientes. Ahí está el método que utilizamos, que se utiliza el Lama Tsongkhapa, de escuchar, reflexionar y meditar, y el Lama Zopa le incluye y practicar y actualizar, ¿sí? O sea, es muy interesante porque eso es lo que se espera, que es lo que podamos darles en los cursos, una oportunidad no únicamente de escuchar,
No, es reflexionar, meditar, profundizar, practicar y cambiar nuestras mentes, ¿sí? Ofrecemos una educación integral a través de la cual las mentes y los corazones de las personas pueden transformarse hasta su más alto potencial para el beneficio de los demás, inspirados en actitudes de responsabilidad universal y de servicio. Estamos comprometidos a crear ambientes armoniosos y ayudar a todos los seres para que desarrollen su pleno potencial de sabiduría y compasión infinitas. Nuestra organización se basa en la tradición budista del Lama Tsongkhapa del Tíbet, tal como fue enseñada a nosotros por nuestro fundador, el Lama Thupten Gyatso, y por nuestro director espiritual, el Lama Thupten Sopa Rinpoche. Pues, de vez en cuando es bueno ver cuál es la misión, nuestra misión. Bueno, y Descubriendo el Budismo es un programa, tenemos varios programas. Este es un programa introductorio, más por el hecho de ser introductorio no deja de ser bastante profundo, y por eso habla de que nos debe dar una base sólida en las enseñanzas y la práctica del budismo mahayana. O sea que podemos esperar que tengamos también, al terminar este curso sobre la muerte y el renacimiento, una base sólida que nos ayude en nuestra propia muerte, ayudarnos en nuestra propia muerte, ayudar a otras personas en sus muertes, entender cómo es el tema del renacimiento. Y o sea, no es digamos, la idea con el centro no es hacer como budólogos, o sea, como grandes conocedores de, digamos, como eruditos. No, es preferible. El método son capaces de escuchar un poquito, después reflexionar en grupo, solo, pensar, meditar y alcanzar ciertas luces, insights, y otro poquito, y así es el método, y funciona. Ok, bueno, entonces estos son los módulos, los 14 módulos del curso. No alcanzamos a verlos en un año, intentamos, pero fue imposible. Entonces seguramente en año y medio hacemos toda la ronda y volvemos a empezar. Entonces vamos a empezar hoy, este amarillito, la muerte y el renacimiento. Pero ahí también nos damos cuenta del espectro de todo, porque es importante tener la visión global. Algunos de estos ya los vemos, algunos se han repetido varias veces. En fin, bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Entonces, uno, conocer el proceso de la muerte y el renacimiento, que son dos cosas vinculadas y diferentes, así como el impacto que ellos tienen en la forma como uno vive su vida. Vamos a ver cómo es muy importante la muerte. No es simplemente un evento más, o se acabó todo y, bueno, no, de acuerdo a las creencias budistas es muy clave la muerte, el momento de la muerte. Y el tema obvio del renacimiento, porque pues también veremos que no todos los renacimientos son muy oportunos. Hay renacimiento, hay personas, conocemos seguramente personas que tienen muchas dificultades, por ejemplo, cognitivas, con sus sentidos, o en determinadas habilidades que no les han podido desarrollar mucho, no pueden comprender, estudiar, analizar. Ese método no les serviría para muchas personas. Entonces, la vida humana es maravillosa. La vida humana es maravillosa. Vamos a reflexionar en dos sobre el significado de la muerte y en lo que podemos esperar cuando nos llegue. Así, o sea, nos va a llegar en cualquier momento, entonces vale la pena como estar, no dejarlo así como de lado, ¿no? Como nunca nos vamos a morir, o por allá en 80 años, entonces, no. 3. Dale gran importancia a cumplir con el propósito de la vida, extrayendo la esencia del precioso renacimiento humano. Entonces, extraer la esencia sería pues sacarle el máximo provecho al precioso renacimiento humano. Pero obviamente pues habría que ver, hay un curso entero de eso, ¿no? Que sería sacarle el máximo provecho a ese potencial que yo tengo, que todos nosotros tenemos como hombres y mujeres, como seres humanos, que sería poder extraer la esencia, ¿sí? La esencia. Y en el cuarto, desarrollar las habilidades para ayudarnos a nosotros mismos y a los otros en el momento de la muerte. Es posible que cuenta que llegó una persona muy triste a hablar con el Buda,
porque se le había muerto su hijo. Y habló con el Buda y le pidió: Buda, tú que eres absolutamente sabio e iluminado, ¿por qué no me ayudas y vuelves a la vida a mi hijo? Dijo: bueno, pero antes haz una vueltica por todo el pueblo y golpean todas las puertas y preguntas si por ahí ha rondado la muerte. Y cuentan que pues esta persona, obviamente muy afligida por la pérdida de un hijo, imagínense, va golpeando y pregunta: oye, y Felipe, ¿en tu casa ha muerto alguien? ¿Sí? Entonces, y Pati, ¿en tu casa ha muerto alguien? Y así va con todas las preguntas, ¿sí? Entonces pensemos nosotros: ¿en nuestra casa ha muerto alguien? Pues probablemente es un tema de probabilidad o absolutamente cierto. De pronto quedan los abuelitos, pero bisabuelitos quedan, bueno, supongamos tatarabuelos quedan. Entonces ya uno dice: si la muerte llegó, tal vez no me di cuenta, pero ¿sí? Y vuelve y le dice algo así como: ya entendí. Era para ayudarle a la persona a darse cuenta que la muerte hace parte de la vida y no la podemos saltar. Hagamos los esfuerzos que hagamos, ¿sí? Podemos tener un cuerpo maravilloso que ha sido transformado por todos los sistemas de la medicina estética, ¿sí? Todos nos sacaron los gordos y nos rellenaron todo lo que quieran, y nos estiraron todo. Bueno, maravilloso, muy bien, eso seguramente si nos hace sentirnos bien un rato, bien, magnífico, pero tarde que temprano ya no hay por dónde más estirar, pues, o te mueres estirado. Sería sí, estiras la pata, muy bonito, muy bonita, pero no, o sea, no hay nada que hacer. Podemos, hasta el momento, la medicina ha hecho ingentes esfuerzos y es extraordinario lo que ha hecho la medicina para preservar la vida, para lograr que se mantenga la vida, ¿sí? Pero igual llega un momento en que el mismo médico dice: no hay nada que hacer, ya es un paciente paliativo, ya váyase para la casa, quiten los dolores, ya le llegó su momento, a todos nos va a llegar nuestro momento. Bueno, este es el programa. Hoy vamos a trabajar lo que dice el budismo sobre la muerte, ventajas y desventajas de meditar en la muerte. En 8 días vamos a trabajar más la impermanencia, o sea, lo transitorio de la vida, o sea, todo. Y los 8 pensamientos mundanos, vamos a trabajar. Esos son dos grupos de A4, unos que es un poco como tener y los otros de no tener, bien interesantes. Luego el otro martes tendremos una sesión de estudio y práctica de la meditación de la muerte en 9 puntos, que es vital para transformarnos. O sea, son 3 raíces claves sobre las cuales vamos a trabajar, y en cada una de estas raíces vamos a trabajar 3 razonamientos, y con esos 3 razonamientos, si los profundizamos, vamos a llegar a 3 conclusiones que, como decía una vez un maestro que vino, Rinchen, decía: si yo de verdad tuviera las realizaciones de la práctica de la meditación de la muerte en 9 puntos, estoy seguro, si tuviera esas realizaciones, yo no me volvía a levantar del cojín. Decía Rinchen en ese entonces. Okay. Eso es agosto, septiembre. Fíjense que nos quedan ahí. En septiembre entonces tendremos la sesión 4 y la 5. O sea, el proceso del renacimiento, las 8 etapas del proceso de la muerte, los reinos inferiores a evitar, el papel del karma, la determinación del renacimiento. Y de pronto nos toca adelantar algunos de esos temitas un poco, porque ahí veo que está bien denso el tema, pues amplio. En la sesión 5, prácticas sobre cómo prepararnos para la muerte y sobre cómo ayudar a otros para tener un buen morir. Un tema muy importante. Y luego vamos a tener un retiro. Los retiros que hacemos los hacemos acá, ¿sí? Entonces, para las personas que no han estado en estos retiros, es el sábado 13, en la tarde, de 2 a 5, 5 y media, hacemos un retiro en el cual pues vamos a trabajar más meditaciones
vamos a hablar menos y más de meditar. Y el domingo todo el día, retiro en la mañana, después salimos a almorzar, cada quien sale a almorzar y a las 2 volvemos. Y en la tarde tenemos un pequeño examen. Porque tú me pasaste, creo que eran 6 sesiones más el retiro, y aquí me aparecen 5 sesiones más el retiro. Sí, la incluí en el... Terminaba el 20 y el 21. La incluí en el... Así. Y así la propondiste. Sí, y así también que todas las personas la recibieron así. Entonces necesitaríamos otra sesión. Bueno, vamos viendo cómo nos va. O de pronto podemos dejar el siguiente martes para el examen, como hicimos la otra vez. O no hacer examen. El examen es más que para ver cuánto lo que sabemos, es más bien como para compartir con otros. Y es increíble lo que se enriquece uno. Ese examen cada quien escoge un tema al azar y lo expone. Pero igual, no hay problema. Pues, si sientes que, no sé, quisieras con alguien hacer el tema, entonces lo escogen entre los dos y lo exponen. Pero digamos, no las vamos a azotar con preguntas difíciles, nada de eso, ¿no? El objetivo no es precisamente, en ese sentido no es un examen para evaluar cuánto conoces y con base en eso, si lo pasaste, entonces te damos el cartón. No es la intención del examen, ¿sí? Pero pues obviamente sí se espera que se conozca algo, pero el tema te damos tiempo para que lo prepares. Ok. Y estas meditaciones hoy vamos a trabajar en la de la impermanencia, la primera, y todas esas van a ser vistas, son muy importantes. Ahí está la 5, la de nuestra propia muerte. Para tratar de ver cómo nos comportamos nosotros. Es una simulación. Para ver cómo es que nos comportamos, cómo de pronto nos llegaríamos a comportar en nuestra propia muerte. Una pequeña simulación, a ver qué emociones emergen. Y entonces, si son complicadas, pues aun cuando no tenemos nosotros un curso de trabajo con las emociones, no hay, ¿no? Ese curso sería bueno darlo. ¿Para qué hora? O al menos de pronto, bueno, dependiendo de las emociones que salgan, de pronto podemos hacer como una sesioncita de... Una sesión 6. La sesión 6. Sesión 6. Bueno, eso es más o menos lo que tendríamos que cubrir, ¿no? 6 charlas, bueno, eso es como, nosotros hacemos siempre llevamos listas y todo como en la universidad, o como en el colegio, hemos dicho, en la universidad no toma lista, ¿no? Y hay algunas lecturas que vamos a realizar, entonces a ustedes les va a llegar un link, un link se llama eso, ¿no? Sí. En el internet, y ahí pueden abrir, van a tener varios documentos. En un documento que se llama lecturas requeridas, hay creo que son unas 6 o 7 lecturas para que tengan la oportunidad de profundizar también por su cuenta. Son lecturas muy muy importantes, escritas hechas por el Dalai Lama, por la Maso Rinpoche, por el Lama Yeshe, o sea, maestros iluminados. Entonces es muy bueno, esas enseñanzas son súper buenas. De hecho, ahorita, perdón, antes de que se vayan, por favor, Patricia hizo un documento para que lo diligencien y necesitamos el correo de ustedes de Gmail, por favor, y si no llegan a tener de Gmail, por favor, para crearlo, donde le vamos a colocar ahí, compartir los documentos de los que habla Mauricio. Bueno, y para empezar, este es uno de los libros, pero no sé si se consiga, La Luz Clara, consejos sobre la muerte, el morir y el vivir una mejor vida. Esta frase es del Dalai Lama, el libro es del Dalai Lama y dice: el análisis sobre la muerte no es para hacernos dar miedo, sino para que apreciemos este precioso tiempo de vida durante el cual podemos realizar muchas prácticas importantes. O sea que esa visión que está haciendo el Dalai Lama en esa frase
está referida el tema de la reflexión sobre la muerte más por la vida que por la misma muerte. ¿Sí? En lugar de asustarte con la muerte, piensa que cuando ésta te llegue perderás esta buena oportunidad de realizar tu práctica. Entonces, si uno piensa así, seguramente dirá, pues, caramba, si me voy a morir, pues practiquemos. ¿Sí? Es decir, pensar en la muerte es, como sintetizando un poco de pronto lo que dice el Dalai Lama, y es una maravillosa oportunidad para dejar de posponer, sí, mañana sí, mañana. Hablamos del cojín, compre un cojín para meditar y lo acaricia y todo y lo pone, y al día siguiente lo mira y dice, hoy no, tengo que salir rápido para el trabajo, pero mañana sí. Al día siguiente lo vuelve a mirar y vuelve a decir, no, mejor mañana sí. Fíjense que esa continuación de mañana sí es como que uno pensara que siempre va a haber un mañana. O sea, falta reflexionar un poco sobre la muerte. Si uno dice, ¿y qué tal que me muriera? Pues sentémonos de una vez. O levantémonos 10 minutos antes y meditamos 10 minutos. No es tan complicado. O 15 minutos antes y meditamos 15 minutos. Ok. Bueno. ¿Por qué irán juntas estas dos palabras en el curso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué no un curso sobre la muerte y la vida, o un curso sobre la muerte y...? Pues se me ocurre que como no tenemos las suficientes realizaciones, no hemos salido del samsara, entonces morimos y en un tiempo, no sé cuánto, renacemos y no sabemos en qué forma. Entonces la idea de este curso es hacer bien la tarea para renacer en una buena forma o alcanzar la iluminación. Bueno, ese sería uno de los claros objetivos del curso. ¿Sí? Digamos, aprender que eso es una realidad y que lo podemos hacer en nuestra vida. Aprender el tema de la muerte y entonces vincularlo pensando en si tengo un buen morir, si mi último pensamiento al morirme, si mi último pensamiento es un pensamiento positivo, un pensamiento que hay paz en el momento en que muere la persona, ¿sí? Hay tranquilidad, hay desapego. Ese último pensamiento va a ser definitorio, definitivo, decisorio con respecto al karma que va a madurar en ese momento y que va a determinar mi próximo nacimiento. Eso es como una, ¿cómo se dice? Como un punto de partida, ¿no? Que además podemos mirarlo a través de argumentos lógicos, y de hecho lo vamos a mirar a través de argumentos lógicos. Ya la parte de la experiencia directa le toca a cada cual. Sí, a cada cual. Pero el hecho de poder uno anticipar las cosas y verlas como si es un ejercicio maravilloso para en el momento en que se presenta eso. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando estábamos hablando de las emociones, en el budismo estudiamos las emociones en 3 tiempos: la emoción antes de la emoción, después de la emoción y durante la emoción, ¿sí? Y siempre empezamos a trabajar con las emociones después de que pasó la emoción, porque durante la emoción es muy difícil hacer algo, y mucho menos antes. O sea, llegar al momento en que seamos tan perspicaces que estoy sintiendo que me estoy enfureciendo, o estoy sintiendo que estoy generando celos. Entonces, ese manejo de los tiempos, muerte y renacimiento. Bueno, entonces comencemos con estas frases así como sueltas, que son bien importantes. Entonces, la primera: la muerte es algo natural
es una parte inevitable de la vida. La semana pasada en la charla introductoria hablábamos y comentábamos cómo en Occidente hay una tendencia a negar la muerte. De hecho, se le invierte tanto tiempo y dinero a generar mayor y mayor insatisfacción. Si miramos las propagandas, si miramos la aparición de los nuevos productos, encontramos que el mundo entero nos está permanentemente asediando. El mundo de la publicidad, por ejemplo, nos asedia permanentemente con cambiar todo. O sea, nunca estás satisfecho. Es más, una persona satisfecha es un perdedor. Un tipo satisfecho, no quiere seguir estudiando, no está satisfecho, no quiere cambiar de... y de hecho, por ejemplo, en el modelo americano, entre los niños, por ejemplo, to be a loser, eso es lo peor que le puede decir un pelado al otro en un colegio, que es un perdedor, ¿no? Pero es un perdedor. Eso es como una, you are a loser. El niño se deprime, no, eres un perdedor, pues. Pero fíjense que sería lo opuesto del perdedor, el que gana. Entonces hay que ganar. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Que hay que ganar, que hay que tener, que hay que cambiar. ¿Sí? Y para los que quieren no hacerle caso al tema y no quieren cambiar, y no quieren ganar, y no quieren... Entonces hay una vaina que se inventaron las empresas que se llama la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es que este computador tiene su vida definida. En los celulares la obsolescencia programada es como de un año. Una impresora llega un momento en que ya no imprime más copias. Entonces uno va a cambiar a que se la arreglen y le dicen, no señor, es que sale más cara cambiársela que comprar una nueva. Entonces uno compra la nueva. Pero si le arregla un chip, la impresora sigue funcionando. Hay un chip de obsolescencia programada. O sea, hay un chip para que se dañe. En todo. Todos los aparatos eléctricos, estos se van a dañar, pero se van a dañar porque están programados para que se dañen, para que se compre más. Qué vaina, pero esa fue la única manera como lograron salir los gringos de la crisis de los 30, ¿fue? Esa crisis de los 30 la sacó adelante un genio, un economista. Y ese fue lo que se le ocurrió. Keynes, Lord Keynes. Lord Maynard Keynes. Lord Maynard Keynes, ok. ¿No fue él? No. ¿Posterior? Pero fue en esa época, ¿verdad? Para poder salir de esa crisis tan tenaz, es que era una crisis tremenda. Entonces lo que tenemos que hacer es no solo producir para que compren, sino forzar el consumo, produciendo, pero todos los productos van a morir. Y comenzaron con las bombillas, además. La primera bombilla duraba 1500 horas. La de Thomas, el que se inventó la bombilla. Ok, Thomas Alva Edison se inventó una bombilla de 1500 horas. Y cuando pasó esta cosa, para que no tuvieran ese lío tan macho y pudieran salir de la crisis, las empresas, un consorcio gigantesco que había en Europa de bombillas, fijaron, y en Estados Unidos fijaron como máximo 1000 horas. Y las empresas que producían bombillas por más de 1000 horas los sacaban del mercado, los arruinaban, los sacaban del trust ese que tenían. Entonces ahora cualquier bombilla de esa vaina, todas se funden. Eso es obsolescencia programada. Entonces es una forma de forzar que siempre estemos comprando y consumiendo. Es decir, siempre tienes que estar insatisfecho, no puedes ser un perdedor, siempre tienes que estar tratando de ganar. Si eso lo miras el budismo te enseña, por ejemplo, a estar satisfecho contigo mismo. El budismo te enseña que la persona más rica no es la que tiene más, sino la que está satisfecha.
Ya no necesito comprarme, estoy satisfecho con mi vida. ¿Cómo así? ¿Eres el loser? No, estoy satisfecho. ¿Sí? No tengo que responder o verme forzado a hacer lo que quisieran las otras personas. Ok. Entonces, la muerte es natural. Las cosas se acaban. El Buda decía que todos los fenómenos compuestos se mueren. Y al decir los fenómenos compuestos, se refiere a cosas que han sido, digamos, creadas. Cosas que han sido creadas. El cuerpo, los computadores, todo lo que tenga, todo lo que ha sido como creado en un momento dado, se termina. Entonces nosotros también fuimos creados, nosotros nos vamos a terminar. Es inevitable. Entonces la muerte es natural. Pero entonces en Occidente no la niegan. Los orientales son más sensibles a la muerte. Y pues los tibetanos ni hablar. Hay todo un trabajo que vamos a aprender relacionado con la muerte. No te entendí que el fenómeno compuesto. Todo lo que tiene partes, a ver, sí. Antes no tenía partes. Componentes, o sea, que están hablando como de componentes. Muy bien, sí. Está integrado por, está creado por, es compuesto. ¿Sí? Compuesto, se descompone. Decae, no, estoy traduciendo textual. Se acaba. Que la muerte es natural y es inevitable de la vida. ¿Sí? Entonces el budismo dice, mira, no, la muerte es natural. Tú te vas a morir. ¿Sí? Entonces, en lugar de negarles a los niños las experiencias de la muerte, cada vez que hay alguna muerte, a los niños se les explica que alguien murió. Entonces, si se murió el abuelito, no le niegan la muerte del abuelito al niño. Si se murió la mascota, no le niegan la muerte de la mascota. Y entonces el niño poco a poco, porque al inicio el niño chiquito no entiende que la muerte es imposible. ¿Sí? Entonces, alguien decía que nosotros le ponemos nombres raros a la muerte, lo que se llama eufemismos. Entonces, para decir que se murió el papá, dice, papá nos dejó. Pero nos dejó, puede ser que se fue para Melgar, o se largó de la casa, abandonó a la familia. No, es que se murió. No me dices bien, yo estaba confundido, no sabía qué era. ¿Sí? Entonces, fíjense, seguramente hay muchas palabras para significar la muerte, pero como que preferimos no hablar de la muerte. Cuando las personas se enferman y se ponen muy enfermas, dejan de visitarlas. Eso sí. Entre más enferma, entre más grave, menos la van visitando. Un motivo puede ser que al ver que la otra persona se muere, yo también estoy dándome cuenta de mi propia muerte y me incomoda. ¿Sí? Entonces, está bien que vayamos a los cementerios, está bien que vayamos a las funerarias, háganlo. Los grandes yogis tibetanos, esos grandes yogis hasta meditan en los cementerios. Bueno, claro que ese es para tratar de encontrar los que estuvieron el curso de la impermanencia, el yo a refutar, el yo, ¿no? El objeto a refutar. Acuérdense que necesita que se genere alguna emoción así fuerte. Entonces allá está muerto el pánico. Si pasa un búho o un chulo y uno a las 12 de la noche, yo creo que... Entonces en ese instante en que quedas eléctrico del pavor tan salvaje, del susto tan macho, ahí trabajas, en lugar de salir corriendo, trabajas sobre la existencia yo, a partir del miedo. ¿Quién es el que teme? ¿Quién es el que teme el yo? ¿Dónde está el yo? Bueno. Entonces vayan a los cementerios de noche. Van a los cementerios, la gente se muere, no lo neguemos a los hijos, a nadie. Segundo, la muerte ocurre cuando la mente se separa del cuerpo. Esa es la definición de la muerte. Y es importante tenerla en cuenta porque vamos a ver más adelante cómo cuando el médico dice, confirma que esa persona se murió, o el paramédico o la enfermera, lo que hace es ver los signos vitales, ¿sí?
no respira, no hay pulso, no hay latidos en el corazón, esa persona se murió. Entonces, ¿cómo definiría, Patti, cómo definiría la medicina la muerte? La persona se murió, o sea, ¿qué significa que se murió? Los signos vitales. Sí. Cuando no hay reflejos, hay como 2 o 3 parámetros. No hay reflejos, signos vitales. Y los signos vitales entonces serían esas, la respiración, la frecuencia cardíaca. Sí. la frecuencia cardíaca. Entonces cuando eso le pasa a una persona, el médico dice, y es cierto, está muerta la persona. Pero el budismo dice, mire, dice, la muerte ocurre cuando la mente se separa del cuerpo. Entonces la pregunta sería, cuando uno deja de respirar y los signos vitales se terminan, ¿la mente salió del cuerpo? El budismo dice, no. De 8 etapas van 4. Es decir, es una experiencia en ese momento absolutamente subjetiva, desvinculada del cuerpo, es propia de la mente, muy muy sutil, en absoluta incapacidad de comunicarlo. Es la persona que está muriéndose, no puede comunicarle a los otros, oigan, no, me he salido del cuerpo, no, pero no ha muerto todavía. Entonces, este concepto es bien importante porque si la muerte es cuando la mente se separa del cuerpo, entonces, en los rituales tibetanos, por ejemplo, cuando la mente se separa del cuerpo, realmente lo que ven ahí es cuerpo, sin mente. ¿Sí? Entonces, en esos entierros, estilos tibetanos, que lo suben en lugares donde pues además no hay árboles para cremarlos, donde abrir un hueco es tremendo, entonces hacen unos entierros, no son entierros, sino se los dejan para que las aves se coman el cadáver. Entonces hay una persona experta que lo corta un poco y vienen todos los buitres y los chulos y se lo comen. Sí, lo comen. Pero ay, mi mamá, ahí no. Hay una conciencia, la conciencia ya salió, eso es el cuerpo que tuvo mi mamá. ¿Sí? Mi mamá en este momento está en el estado intermedio, en el bardo, y bueno, yo puedo rezar por ella, yo puedo pedirle a mis lamas que le ayuden, ¿sí? Pero ellos tienen esa digamos, como esa facilidad también dentro de su cultura, de definitivamente ver que eso ya no tiene nada que ver. Pero entonces también no se arriesgan a que la persona acaba de no tener signos vitales y de una vez la creman o para el cementerio. No, hay que esperar. Normalmente recomiendan que se esperen 1 o 3 días, ¿no? Y de hecho nosotros en Occidente hacemos eso, ¿no? Pero creo que tiene más que ver porque el tío que vive en Nueva York no ha llegado. Sí. ¿Sí? Se muere la persona y de pronto hoy en día la entierran muy rápido. No solamente la entierran, ahora la costumbre es que la persona muere y la llevan de una vez a la funeraria y se organiza todo y se crema, y cuando ya se hace la reunión con la gente, ya son las cenizas de la persona. Okay. O sea, no hay ese espacio. No hay ese espacio, o sea, tal vez ahí ya se está teniendo en cuenta un poco los dolientes, los que quedan, pero no se está teniendo en cuenta la persona que se está muriendo, porque si yo no he muerto ya están cremando mi cadáver y no ha salido el cuerpo. Se perdieron todos los ritos, ¿no? A nivel de la religión católica, por ejemplo, la velación, que era un rito que se hacía para acompañar al difunto, ¿Sí? En el cual se hacía una oración y la oración era la vibración, porque la vibración realmente es un mantra, ¿no? Se genera esa vibración, ya no hace esta oración, no se utilizan las velas, se usan son bombillos, y se hace, no hay velación, sino es un tiempo muy corto. Entonces es bien interesante qué pasa con estos ánimos, o sea, o qué le pasa a la persona que muere. Claro. ¿Cuántos habrán quemado vivos? Claro, tal cual, es real. Porque es decir, el hecho de que no tenga signos vitales,
pues significa que, pues sí, digamos, su cuerpo no le va a funcionar más, es imposible, pero su mente no ha salido, o no sabemos si ya salió. El problema es que no sabemos si ya salió, no somos clarividentes. Si un lama clarividente está ahí y dice, no, ya salió, no importa, hace 5 minutos se terminaron los signos vitales, pero ya salió, pueden cremarlo. Pero nosotros, entonces por eso ya veremos en detalle un poco más qué hacen, qué es lo que podemos hacer. Y no. Pero ellos se basan en que, o sea, hay un tiempo X en el cual tiene que haber un proceso para que esa mente se desprenda, porque bueno, sí. A nivel de otras religiones sería el alma, ¿no? Sí, vamos a estudiar las etapas. Vamos a estudiar las etapas de la muerte. Sí. Sí, pero está bien la pregunta, ¿no? Porque pues uno nunca sabe cuándo tenga la oportunidad de ayudarle a alguien con esto. Ok, tercero, luego de la muerte, la mente toma un nuevo renacimiento. Eso también, fíjense que son conceptos que dentro de nuestra filosofía religiosa católica, judeo-cristiana, que es nuestra, o sea, nosotros somos judeo-cristianos y griegos, esa es nuestra cultura, ¿sí? Entonces ahí en la parte judeo-cristiana no encontramos un renacimiento, encontramos, no sé, en el caso de los judíos, en el caso de los cristianos, pues sí, hay infierno, cielo, un purgatorio, ¿sí? El budismo considera otros estados de la mente, algunos incluso muy parecidos a un cielo o a un infierno, pero no son permanentes, son estados, mientras que el karma que hizo que la persona renaciera en ese estado de la mente, experimente eso, supongamos un gran dolor, una gran tristeza, pero cuando se acaba ese karma, la persona igual, cuando se acabe nuestro karma para estar vivos como seres humanos, vamos a morir, no hay nada que hacer. Cuando se acabe nuestro buen karma que hizo que pudiéramos nacer como seres humanos, y ese se está acabando, y queridos, empezaron a acabarlo desde la primera respiración que tuvieron. Entonces yo sé que cumplir años, pues uno se siente muy feliz porque tiene otro año más de vida, pero también puedes contar al revés, tienes otro menos. Y uno menos que vivir, como decía la pobre viejecita. La pobre viejecita. Okay. Uno menos que vivir. ¿Sí? Okay. Entonces, luego de la muerte, entonces ya sabemos qué es la muerte y la diferencia con otras visiones de lo que es la muerte. ¿Sí? Al comienzo, la muerte es algo, veamos que en Occidente la muerte es algo que hay que tratar de evitar. ¿Sí? Lo viejo, lo anciano, las arrugas, las canas, lo que nos muestre, lo que de alguna manera nos acerque o nos diga, uy no, más canas, ¿sí? No, me las tengo que quitar, no, estas arrugas, no, pues, ¿cómo es? Botox. Sí. Eso es como lo opuesto a lo primero, ¿no? La muerte, no, mira, la muerte es natural, te vas a morir, es normal, natural, ¿sí? Es un cuento esa vaina de que en los hombres las canas, no, se ven divinos, y en las mujeres se ven viejas. ¿Quién se inventó esa cosa? ¿Sí? Pregúntenle en una peluquería. Sí. Las canas de los hombres, no, es que se ven interesantes. Las canas de las mujeres, no, por favor. Eso es al revés de lo primero, ¿no? La muerte es algo natural, es una parte inevitable. Entonces la muerte no ocurre, puede coincidir con el momento en que se determinan los signos vitales, pero no necesariamente. La muerte ocurre cuando la mente se separa del cuerpo. Tercero, la muerte toma un nuevo renacimiento. Después de la muerte tomamos un nuevo renacimiento. ¿Sí? Siempre, un nuevo renacimiento. En eso también es bueno que nos digan que este nuevo renacimiento no necesariamente es humano. Porque yo he visto que en la parte como del esoterismo occidental hay cosas como esto. No, pero ¿cómo es posible que uno involucione? Pues mira cualquier periódico, prende la televisión, mírate a ti mismo a ver si tú eres capaz de involucionar o no. Pues uno es capaz de las barbaridades más grandes. Hay seres humanos que han hecho las monstruosidades más grandes y sin embargo tenían un precioso renacimiento humano y lo aplicaron súper mal. Entonces que hay involución, pues claro, o sea, uno puede
O sea, no vamos a nacer necesariamente humanos. No lo tomen por hecho. Por lo menos duden un poco, ¿no? Duden. De pronto amanezca uno y cuando ladra, o está en qué tipo de experiencia terrorífica, hagan de cuenta una pesadilla espantosa que dura 1000 años. ¿Sí? Entonces, bueno, nacimos humanos, maravilloso. Utilicen al máximo aprovechenlo para seguir creando karma positivo, porque ya se lo están gastando. Lo estamos gastando. Cada vez hay menos, ¿sí? Todos tenemos comida ahora que vayamos a la casa, y comidita y nevera y todo, hay gente que nos hace comer. ¿Por qué podemos comer? Porque tenemos un karma positivo para comer. Pero cada vez que se lo coman, cada vez que se coman algo, menos tanto, menos tanto, menos tanto. No es para deprimirnos, no. Es que si tenemos comida, fuimos generosos antes, le dimos a otros comida, apoyamos a otro, ayudamos a otro. Esa es un poco una forma como de ver el karma. O sea, la muerte y el nuevo renacimiento tiene que ver con el karma. Y el último, el temor a la muerte, sucede por el aferramiento a una identidad permanente que llamamos yo, y que es una ilusión. Bueno, eso es otro curso entero. En realidad no hay nada que temer. ¿Cuáles son los miedos con la muerte? Pues es que uno pierde cantidad de cosas. Pierde la familia, pierde el nombre, pierde la reputación, pierde la carrera, pierde el doctorado, pierde, bueno, las deudas no creo que importe mucho, pero sí, el amor, los hijos, el cuerpo. Pero cuando nos dicen ahí, a ver, pero es que lo que pasa es que usted está aferrado a una identidad permanente que llama yo. Ese yo es una ilusión. Bueno, en este curso no vamos a meternos con eso, o directamente por lo menos. En realidad no hay nada que temer, porque si el yo no existe, si ese yo no existe como lo vemos, como tal, entonces ¿qué es lo que muere? De hecho, hay muerte pero no nos morimos, mejor dicho. Es una frase de un lama por ahí, no sé quién. Por ahí la leí en algún lado. Hay muerte pero no nos morimos. ¿Sí? Hay muerte, sí, hay la muerte. Pero esa mente muy sutil sigue, luego no se murió. No tiene cuerpo, no está en ese reino de la existencia, pero finalmente no se murió. Entonces hay muerte, pero no nos morimos. Podría ser una forma de ver el renacimiento. Ok. Mauricio. Señor. Vamos a discutir el tema de por qué el budismo piensa que hay el renacimiento, o solo lo vamos a dejar mencionado. Es difícil, ¿no? Porque me dio tos. ¿Por qué el budismo considera que hay muerte? Que hay renacimiento. No, muerte yo sé que sí hay, pero... Que hay renacimiento, ¿no? ¿Tú sabes por qué? No, pues hay unas razones argumentativas, pero no sé, yo tengo como dudas sobre ese punto al menos, entonces no sé si dejarlo ahí como... Dime una duda, hermano, dime una duda y lo pensamos, pues no para contestar ahorita. Morirse, pero no he visto nadie renaciendo, digamos. Ok. Esa es la duda general. Bueno, sí, de hecho no, en todo esto hay un principio de fe, ¿no? Digamos, hay una lógica, el budismo utiliza un trabajo muy lógico, ¿sí? Por ejemplo, esta mente de este momento, mi mente de este momento no apareció porque sí, no está independientemente de las mentes anteriores. Este momento de mi mente, esta conciencia que tengo en este instante, depende del anterior, y del anterior, y del anterior, y del anterior. Entonces, tengo lo llamamos corriente mental. La mente, el primer curso, el de la mente, no se ve como una cosa fija, sino es como una corriente, mentes diferentes, conciencias diferentes. ¿Cuántas mentes tenemos nosotros? Al decir mente no me refiero a un objeto como tal, ¿sí? Para el budismo la mente incluye las emociones, los sentimientos, el amor, el odio, ¿sí? O sea, lo que llamamos sentimientos, cogniciones, toda esa parte como de los pensamientos, eso es mente, pero las emociones también son mente, el amor también es mente, todo eso viene a ser la mente, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos momentos
Y así nos vamos de para atrás hasta el infinito. Y hacia adelante, seguramente, hacia el infinito. ¿Sí? ¿Por qué tendría que desaparecer esa capacidad de darse cuenta? ¿Sí? El darse cuenta, la mente. Pero ese hilo conductor si se pierde, uno ¿por qué no se acuerda de sus otras vidas? Bueno, lo vas a ver cuando miremos las 4 últimas absorciones. Todas las conciencias se disuelven hasta que llega la cosa a una conciencia muy, muy sutil. ¿Sí? Partes del cuerpo, que es como el elemento, los elementos se van disolviendo, uno en otro, uno en otro, uno en otro, ¿sí? Entonces partes del cuerpo que es tu corporeidad, la tierra, lo físico, ¿sí? Que le da fundamento y base a tu vida, ¿sí? Pero en el momento de la muerte digamos, la tierra se disuelve en agua, o sea, esa sensación de firmeza, de corporeidad se disuelve y ya no, la persona que se está muriendo ya no siente esa estructura fuerte de su cuerpo físico, y llega un momento en que no siente esa como estructura de lo líquido, ¿sí? En vez de sentir una sed espantosa, y llega un momento en que el calor también va a desaparecer, y así una serie como de signos que van, ¿sí? Y va a llegar un momento en que no reconoce a nadie. Puede estar la mamá, no le reconoce, en que no puede distinguir absolutamente nada, o sea, las percepciones desaparecen. Y poco a poco, en cada uno de los momentos de las etapas de la muerte, se pierde un sentido, uno de los sentidos. Entonces, efectivamente, llega un momento en que, te das cuenta, ¿cómo puedo tener yo conciencia si mi sistema nervioso no sirve? Te das cuenta que tuve un accidente cerebral, ¿sí? Se me paralizó o perdí un poco de cerebro, ¿sí? Algo así, o sea, todo puede estar bien, pero todas estas conciencias se van disolviendo, ¿sí? Hasta que no queda conciencia. Queda muy, muy sutil el karma, muy, muy, muy sutil. Y cuando tu papá y tu mamá estaban haciendo el amor y cuando el espermatozoide entró al óvulo, ahí entraste. Es que es muy difícil decir tú, porque tú eres, imagínate, ¿qué eres tú? Pues un continuo, toda una construcción de los años que tengas de vida, ¿sí? Pero esa mente muy, muy sutil entra. Pero nunca se murió, siempre siguió. Es una continuidad. Por eso decíamos entonces que no hay muerte, sino que hay muerte, pero no nos morimos. Pues no sé cuándo te va a contestar tu pregunta. Hoy tengo otra todavía. Otra peor. Otra peor, sí. Okay. Bueno, pero podemos dejarla para la próxima. Bueno. Ok. Otro tema es muy importante aceptar y estar atento a la muerte. Ojo, aceptar la muerte. Yo les comentaba la semana pasada también que conozco una persona de mucha edad, de 90 y pico de años, que no quiere aceptar su muerte, no la quiere aceptar. Yo recuerdo que Isa Fonnegra, una psicóloga experta en el tema de la muerte, hace muchos años nos contaba de una amiga, y nada que se moría, y estaba muy, muy grave, y nada que se moría, y la señora amiga tenía 2 hijas. Entonces Isa como que se dio cuenta y le dijo, oye, tranquilízate, yo te prometo, yo soy tu mejor amiga. ¿Sí? Digamos, estaba el marido, ¿no? Pero yo te prometo, como por el amor que te tengo a ti y a tus hijas, y por mi trabajo como psicóloga, que tus hijas van a salir adelante. Yo me comprometo contigo o sea, algo así como que tus hijas no se están quedando desvalidas de esa madre que las ama. Y la señora se murió a las horas. Como que eso era lo que la mantenía aferrada a la vida, aferrada, ¿sí? Entonces, si nosotros no aceptamos que nos vamos a morir, o cuando nos estamos muriendo no aceptamos que nos estamos muriendo, el último pensamiento va a ser desastroso. El último pensamiento va a ser de aferramiento, de apego, de desespero. Y no es bueno morir así. ¿Okay? Tampoco es bueno morir sin darse cuenta de nada. No, murió feliz porque le dio un infarto y dormido. No. Entonces, y murió así feliz. No. Además, miren, cuando el cadáver lo coge la funeraria, lo que llega es diferente. Eso es otro, no sé si haya momento para hablar de ese horror, de lo que es
la femoral y lo llenan le sacan toda la sangre y lo llenan de, ¿qué es lo que ellos lo llenan? De formol. De formol, sí. Y ojalá que por lo menos ya haya salido la mente y no esté todavía la mente además con ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, aceptar, estar atento a la muerte. Y hay dos razones para esto. Entonces, uno, al realizar que la vida es transitoria, seríamos más cuidadosos con nuestras acciones. Fíjense cómo hay una referencia fuerte a la muerte, pero sobre la vida. Si nosotros consideramos que la vida no es algo transitorio, sino que la vida permanece, no vamos a ser muy cuidadosos con nuestras acciones, porque lo damos por hecho. Siempre pensamos que la persona que amamos va a estar con nosotros, y de un momento a otro se muere, y uno queda desbaratado, destrozado. No ha pensado que sí, todo es transitorio. Entonces piensen en la persona, su pareja, piensen en su pareja y apliquémosle eso. La vida es transitoria, las relaciones son transitorias, es un ser compuesto, es un ser creado. La relación fue creada. ¿Por qué fue creada? Por ustedes dos que decidieron amarse. Y al comienzo fue, ¿qué? Como dicen los chinos ahora, un goce, y después del goce se volvió un cuento, y después del cuento finalmente se adoran, ¿sí? Toda la vida, para toda la vida. Y sí, pero tengan en cuenta que la muerte existe y que las cosas se transforman y cambian. Y no es para deprimirlo y decir, no, entonces no me enamoro porque algún día se va a acabar. No, pero se va a acabar. Sí, se va a acabar. Sí. Eso no quiere decir que no amen, que no gocen los momentos, gócenlos. Sí, pero se va a acabar. ¿Por qué se va a acabar? Pues porque así es la vida. Se van a morir los dos, se va a morir uno, va a cambiar la relación, se va a aburrir alguno. O un día dicen, no, mira, no, ya no te amo. O los dos deciden, no, ya no queremos seguir. ¿Sí? Todo se va a acabar. Entonces, la vida es transitoria, el amor es transitorio, la comida que tenemos puede ser transitoria, la fortuna que tenemos puede ser transitoria. ¿Sí? Hoy estás, mañana no estás. Ahorita estamos todos sanos, pero en cualquier momento nos puede dar una enfermedad muy complicada y ya no podemos volver a meditar, ya no nos podemos sentar. Sentarnos nos duele, nos cuesta trabajo. Pensarnos, ¿cómo pensamos si estamos en un infierno de dolor, por ejemplo? Fiebre, a todas horas afiebrado, eso es difícil. Entonces, la vida es transitoria, démonos cuenta de eso, aceptarlo, estar atento, todo cambia. ¿Sí? Yo pienso que el sufrimiento tiene que ver mucho con la no aceptación de los cambios. ¿Sí? El sufrimiento, que no es lo mismo que el dolor, el sufrimiento tiene que ver mucho con la no aceptación de los cambios. Y es que a veces los cambios son muy rápidos. Y yo todavía no he podido cambiar. Digamos, no me adapto yo a la velocidad del cambio. Si me adapto a la velocidad del cambio, entre otras cosas estaría satisfecho, incluso satisfecho con la muerte. ¿Sí? Tiene que llegar la muerte. Y además nos daremos cuenta cuán importante es prepararnos para la muerte y pondremos energía para lograrlo. ¿Sí? Nos daremos cuenta cuán importante es prepararnos para la muerte. Eso sí aceptamos y estamos atentos a la muerte. Okay. Y el último punto, pues ni hablar, es posible liberarnos de la muerte y del renacimiento, que serían digamos, la tercera y la cuarta noble verdad, ¿no? Las cuatro nobles verdades. Ahí existe un estado sin sufrimiento y hay un método para poder lograr ese estado sin sufrimiento, que sería el camino óctuple. Ok. Bueno. ¿Qué horas son? 8:20. Okay, vamos a ver vamos a ver las ventajas de meditar en la muerte, y las desventajas de no pensar en la muerte. Pero hagamos eso en un trabajo en grupo. Tengo para 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Pues hagamos grupitos de a 2 o de a 3. Les doy una hojita, la leen. ¿Sí?
Ya tienen 3 personas. 3, 4 personas. Y ¿el de ustedes es ventajas o desventajas? Ventajas. Ok. Entonces por aquí vamos a darles desventajas. ¿Se van a hacer ustedes 4? ¿Se van a hacer ustedes 4? Entonces, desventajas. Entonces solo tenemos 3 hojitas. Sí. Ok. 2 de desventajas y 1 de ventajas. Ok. Las ventajas de meditar en la muerte. Las ventajas de meditar en la muerte son también incontables, pero de nuevo pueden sintetizarse en 6 siglos. Tu vida tendrá sentido numérico. En el Sutra de la muerte del Buda, Mahaparinirvana Sutra, se dice que de todas las huellas la más grande es la del elefante. De todas las meditaciones de introspección, la meditación de la muerte es suprema. Si practicas de manera apropiada la meditación de la muerte, tu mente querrá buscar una comprensión más profunda de la vida, y esto es algo que puedes ver en las biografías de los santos. El Buda mismo dejó de verse atraído por la existencia mundana al ver primero un hombre enfermo, luego un anciano y finalmente un cadáver. El yogi Milarepa se inspiró para dejar una imagen negra de los que un sendero más profundo al ser testigo de la reacción de su maestro en magia ante la muerte de un parroquiano. 2. La conciencia de la muerte es un poderoso oponente al engaño. El más fuerte oponente a los engaños es la realización de la vacuidad, pero la conciencia de la muerte es el segundo. Si recuerda la muerte cuando en tu mente surjan apego o aversión, dicho engaño es de inmediato destruido, tal como el golpe de un martillo de hierro destruye una piedra. Los yogis y mahasiddhas de la India antigua comían sus alimentos en recipientes hechos de granos humanos y tocaban trompetas hechas de cráneos humanos. De manera similar, los hombres pintaban cráneos humanos en las puertas de sus baños. Esto lo hacían no para asustar a las personas, sino para mantenerse atentos a la muerte. Incluso hoy en día, en casi todo templo central, casi todo templo central tiene colgada una pintura del Señor de la Muerte sosteniendo en su boca toda la existencia condicionada. No se trata de una decoración, sino para instilar la conciencia de la muerte en todos los visitantes. En la práctica práctica visualizamos los cementerios llenos de cadáveres y otros rodeando el místico mandal. 3. La meditación en la muerte es importante en el comienzo de tu práctica, porque te inspira a practicar y a practicar bien. 4. La meditación en la muerte es importante en la mitad de tu práctica, porque te inspira a ejercitarte tanto en intensidad como en pureza. 5. La meditación en la muerte es importante al finalizar tu práctica, porque hace que perfecciones y culmines tu práctica. De allí que la meditación en la muerte hace que comiences, continúes y termines tu práctica. Algunas personas, luego de contactarse con el Dharma, pronto desarrollan un fuerte sentido de renuncia que entra en el retiro, pero luego de unos pocos meses, su entusiasmo se desvanece y anhelan volver a sus hogares. No obstante, se ven forzados a consumar y completar su retiro propuesto porque temen al ridículo por romper su práctica. Terminan maldiciendo su renuncia, en la que piensan que no ha sido nada más que problemas para ellos. 6. Morirás feliz y sin arrepentimiento alguno. Si mantienes conciencia de la muerte mientras vivas, tu vida se encaminará en forma espontánea hacia la virtud y hacia la práctica del Dharma. La muerte no te llegará como sorpresa y no te traerá miedo ni arrepentimiento. Se dice que el mejor de los practicantes muere en un estado de arrobamiento y el mediocre muere felizmente. Y incluso el que no es buen practicante no sentirá remordimiento ni favor en el momento en su muerte. Deberíamos intentar al menos hacer como el más, deberíamos intentar al menos ser como el más inferior de estos 3. Milarepa dijo: aterrado por la muerte, volé a las montañas donde realicé la naturaleza última de la mente. Ahora ya no tengo miedo. Si practicamos tan intensamente como lo hizo Milarepa, no hay razones para que no podamos alcanzar un nivel igual de realización. Tenemos el mismo tipo de cuerpo y de capacidad mental que tú. Los varios métodos que utilizamos han llegado a nosotros a través de una corriente pura e ininterrumpida, a través de varios niveles del dinámico. De cierta manera, la oportunidad que nosotros tenemos de iluminarnos es incluso mayor que la que tuvo, porque ahora tenemos un número de transmisiones orales que Milarepa no tuvo. Entonces, 1. Que la vida tiene sentido. 2. La conciencia de la muerte es un poderoso oponente mental. 3. La meditación en la muerte es importante en el comienzo de tu práctica,
4. La meditación a la muerte es importante en la mitad de tu práctica. 5. La meditación en la muerte es importante al finalizar tu práctica. Y 6. Morirás feliz y sin arrepentimiento. En la guía a la vida del Bodhisattva, cuando estés ocultado por los portavoces de la muerte, de nada vale el infinito, de que les en ese momento la única protección es la fuerza de la verdad, la cual yo nunca tengo. Geshe Kadampa Kamaba una vez dijo que debemos poner a la muerte ahora, mientras todavía podemos hacer algo al respecto, y en el momento de la muerte estar sin temor. Los seres mundanos hacen lo contrario. Mientras están fuertes y saludables, nunca piensan ni siquiera un minuto en la muerte, pero cuando les llega, se abrazan al pecho aterrorizados. La mayoría de los practicantes nunca inician de verdad la práctica, sino que la postergan día tras día. Luego, acostados en su pecho, oran para obtener la vida, pero ya están en las mandíbulas del dios de la muerte y el tiempo para practicar no es más que un recuerdo, un pedazo de carne que una vez obtuvimos en nuestras manos, pero que no nos comimos y tiramos al piso. Y ahora nos tiene la panza de un perro que no puede ser visto, aun cuando el movimiento es inútil. Que en el movimiento y después dice que El medio que mueve el peligro. No. Las prácticas están atentas, están uno siempre presente. Es dicha, porque ahí parece como si feliz sería como inconsciencia de lo que está pasando, ¿no? Porque el mediocre muere felizmente. A mí sí, es muy constante que uno, tal vez uno empieza a conseguir, pero por ejemplo en el bus, uno va montado en el bus y la mente va yo siempre pensé como yo alguna vez leí algo así que el momento de la muerte, o sea, el pensamiento que tienes, porque es que te da mucha importancia al último pensamiento cuando te mueres, pero también eso de la forma como has vivido tu vida, haces un practicante, estar tranquilo. Por la mañana, así estuvo bueno eso de sí. Perdiste la mañana. Y lo de los 8 horas mundanos también está bueno. Claro, por eso es que yo nunca No, y la mente tiene pensamientos, sí, también yo lo relaciono con los apegos, uno se apega a todo, a la familia, a la plata, al carro, pero se le da importancia, pero pues nadie ha visto una pero yo creo que más nadie ha visto un diferente de conciencia, de atención que en todo lo que haces, diariamente. Los 8 dharmas mundanos sí están buenos. Porque también, digamos, asumiendo que el renacimiento existe, Dharmas mundanos. si uno se muere, porque no es un pensamiento constante, si uno se muere con una sensación de miedo, asumiendo que el renacimiento existe, yo creo que eso sí puede dejar una impresión muy fuerte sobre el karma. Tienes que dejar los 8 dharmas mundanos. O sea, como si creer vamos, alabanza, ofrenda. A mí el único argumento que me parecía realmente fuerte parecía como si el renacimiento es como que no, que un chinito de 3 años empieza a dar tibetano por acá y como no, se tiene que acordar de otra vida. Abandonado los 8 dharmas mundanos. Sí, o sea, pero verlo como... Anhelar riqueza, fama, alabanza, felicidad y ¿Lo leyeron? Muy bien. ¿Lo alcanzaron a leer todo? Sí. Muy bien. ¿Y el grupo que tenía las desventajas, ustedes tenían desventajas? Sí, por ejemplo. Ok. Lo pudieron nosotros también. 2 de desventajas y 1 de ventajas. Okay. Entonces, Para muchas fotos. Pero no, ¿por qué no nos explican ustedes una cualquiera de las ventajas, alguna que les haya llamado mucho la atención? Por las decimos Una.
No, una sola. Una sola, con eso le damos como... Sí, pues podemos hacer una rondita, sí, pero... Bueno, pues una que la primera que estudia tendrá sentido un poco lo que vimos ahorita y es relacionado, digamos, como si uno piensa en la muerte, si uno tiene conciencia de que se va a morir y que las cosas se van a acabar y que la vida no se va a acabar, pues la vida cobra más sentido y las acciones que uno hace diariamente cobran más valor y uno se, digamos, abandona las actividades mundanas, ¿no? Entonces aquí dan el ejemplo de dos lamas, uno que es el Yogi Milepra, que se inspiró en dejar, no sé, dice que se dejó de practicar la magia negra tan pronto se dio cuenta que la muerte existía, o el mismo Buda dejó de hacer algunas prácticas en el momento en que vio un niño, un anciano y después un cadáver, se dio cuenta que la muerte existía y abandonó algunas actividades mundanas. Entonces es como el valor de la vida en pensar en la muerte. Entonces es como la primera ventaja. Ok, muy bien, muy bien. ¿Y ustedes una desventaja que vieron? Cuando uno muere sin haber meditado sobre la muerte, va a morir con arrepentimiento. Entonces ahí estando en el lecho de muerte, rezando por unos días más de vida y probablemente ya no los vas a tener. Como pidiendo que tengas unos días más. Para practicar algo, pero pues no lo vas a lograr porque estás que te mueres. Okay. Entonces tener ese pensamiento de arrepentimiento pues ya no es provechoso, no aprovechaste el tiempo que tuviste una vida saludable, ya no vale la pena. Ok. Porque sí, como que uno pensaría que siempre va a haber el tiempo para cuando ya te enfermas, cuando estás mal, entonces tú dices, me estoy muriendo, deme unos días más y entonces yo practico, por ejemplo, o hago algo, ¿no? Hay una etapa dentro de las etapas de la muerte de Kubler-Ross que se llama bargaining, que es negociar, como negociar, ¿sí? Ay, Diosito, dame 3 días más y yo te prometo que no vuelvo a hacer eso tan horrible que hago todos los días, ¿sí? O yo subo caminando a Monserrate y te prometo que ahora sí, ante la situación, pero que no se vaya a morir tal persona que tanto quiero, ¿sí? Ahora pensemos que es la muerte de uno. Entonces ese arrepentimiento, ¿sí? Ay, carajo, si yo hubiera hecho pero no hice, ¿y ahora qué? O sea, nadie te puede alargar la vida. Muy bien. Okay. ¿Y el grupo de ustedes, otra desventaja que vieron? Pues nosotros básicamente pues nos llamó la atención la que produce el karma negativo, porque al no pensar en la muerte se vuelve muy frívolo, es como la contraparte de lo que ustedes hablaban, y se vuelve uno más apegado a la gente, a las personas. Y como uno piensa en la muerte, desatiende de pronto ciertas amistades o ciertas labores que uno pudiera hacer en pro de las personas, ¿no? Nos apegamos más a los seres queridos, a los cercanos y a los lejanos. Entonces el no pensar en eso en la muerte no nos permite hacer un buen día. O sea, si tuviéramos presente en cada momento que podemos fallar, que podemos irnos, sería mejor nuestra existencia para nosotros y para los demás. Haríamos un mejor papel. Si tuviéramos presente entonces esa sería una desventaja, la frivolidad. ¿Otra ventaja? Pues hay 3 ventajas que a mí me parecen que están unidas en una sola, que es que el pensamiento de la muerte uno lo ayuda a ser un mejor practicante del Dharma. Antes, lo ponen en 3 momentos, antes, durante y después. Antes porque uno, digamos, como que tiene una motivación muy profunda por la cual practicar. Sí. Durante porque hace que uno practique con más ahínco. Y después, o al momento de terminar, porque uno tiene como un objetivo terminado y no es como que sea algo y me pareció chévere al principio, pero de tanto hacerlo me pareció aburrido, entonces uno lo termina y se queda ahí, sino el pensamiento de la muerte hace que yo tenga una motivación muy clara para terminarlo también. Danos un ejemplo, porque pues, hay personas nuevas. ¿Qué es practicar? En tu caso, danos un ejemplo de qué es practicar. Practicar, bueno, ahorita yo estoy haciendo la práctica de Barra Sattva, por ejemplo. Okay. Es una práctica muy larga. Es una práctica que se sugiere antes de meterse con temas más serios del budismo, y uno la puede hacer en un retiro de 3 meses, como retiro,
renuncio al trabajo, supongo, y me voy al monasterio de Copán. O uno lo puede hacer durante un año, pero es larguísimo porque es recitar 100.000 veces un mantra de 100 sílabas. Entonces, digamos. ¿Y eso lo haces? Pues la estoy haciendo, fue como en el 2000. ¿Cuánto tiempo llevas? No, 2 semanas. Pero todos los días haces un ratico. Un ratico, sí. ¿Cuánto tiempo, digamos? Debería ser como 1 hora y media. Pero haces... En promedio llevo como 50 minutos. Pero fíjate que eso nos motiva también porque, sí, o sea, estás haciendo una práctica de purificación, sí, que es muy, muy importante las prácticas de purificación. Para nuestra muerte, poder purificar es súper importante para alivianar un poco el karma negativo que podemos tener con estas prácticas purificadoras, o para inclusive quemar karmas muy negativos. En la práctica Vajrasattva es maravillosa. Entonces, bueno, eso te lo planteé porque pues ahí habla de practicar. Sí. Entonces, esa práctica, pensemos, media hora, 50 minutos diarios, implica muy probablemente que has tenido que hacer algunos cambios en tus rutinas para poderlo hacer, ¿sí? Entonces, bueno, este es un ejemplo. Cada uno de nosotros puede pensar en una práctica que le llama la atención, si que quiere hacerla. Puede ser una práctica más corta. Al comienzo puede ser, digamos, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, ¿sí? Entonces, el pensamiento de la muerte nos va a ayudar, según nos están presentando este grupo, en esos 3 momentos: antes, durante y después de la práctica como tal. Sí. ¿Cómo sería antes? Antes, pues no sé, no simplemente me siento porque tengo la costumbre de hacerlo, sino que el pensamiento de la muerte hace que haya como una motivación, una preocupación profunda, o si uno piensa en la muerte como de algún día me voy a morir y de pronto renazco como, no sé, como un perro de la calle o alguna vaina de esto, no, mejor dicho, tengo que intentar no renacer como un perro de la calle. Sí. Entonces me siento y me siento motivado, no me siento ahí como, uy, qué mamera esta vaina, como que no sé ni por qué lo estoy haciendo. Ok, entonces siempre hay una razón también para hacerlo. Exacto. Y la muerte en tu caso la estás utilizando como motivación. ¿Y el post, el final? No, en este caso, como estaba planteado en el texto que nos pasaste, no era tanto el post como el poner como al final de la práctica la idea de la muerte también, como hice esto y estoy mirando hacia esto porque me va a ayudar al momento de mi muerte y en el renacimiento, en caso de que haya renacimiento. Pero digamos, yo me entendí como que al final de la práctica, o no sé, digamos, recitar 100.000 mantras, de pronto en el 53.000 uno ya está bastante aburrido. Sí. Entonces, sí, claro. En el 53.000. Entonces, digamos, como esa motivación de tenerla presente siempre, incluso como en esas etapas de resistencia grandes de la práctica, que deben ser, no sé, al final uno ya se siente cansado, entonces es como recordarse no solo la intención, sino ya la convicción de que lo que uno está haciendo lo tiene que terminar. Ok, muy bien, muy bien. Yo he tenido curiosidad de una cosa: la repetición de mantras es absolutamente, no responde la mente a ningún deseo ni a nada. ¿Es solo una cosa mecánica? No. Ok. En este mantra, por ejemplo, tú te estás imaginando, hay una visualización. Entonces tú estás repitiendo Om Varasava Samaya Manu Palaya Varasava Tenova, y está bajando un néctar blanco, está bajando por todo tu cuerpo y estás visualizando como algo como un poco negro, como si fuera tinte negro, de alguna manera, cosas negativas que tú has hecho, que tú sabes que te molestan, porque hay una serie, hay 4 poderes oponentes, hay uno de esos es el arrepentimiento. Eso no lo puedes hacer si tú no estás arrepentido de algo. Entonces, cuando tú hiciste una cosa y tú reconoces que esa vaina no estuvo bien, y vas a aplicar Vajrasattva. Entonces, estás repitiendo el mantra, pero tú estás visualizando que está bajando toda esa energía, todo eso negativo, y por los orificios inferiores de tu cuerpo bajan, se entierran en la tierra y nunca salen. Pero y la quedas tú purificado. de ese mantra, de esos mantras. Sí. Pero cada mantra tiene una significación diferente y una manera de pensar diferente. Sí, ese mantra es una súplica al Buda Vajrasattva para que te ayude a purificarte, para que te ayude a alcanzar la liberación y la iluminación. Pero digamos, si tú tienes el mantra de Chenrezig, entonces le estás añadiendo a ese mantra
¿sí? El sentido de la compasión por otros seres, ¿sí? Entonces, por acá está en algún lado, no está el Buda de la compasión. Entonces la compasión es querer que los otros seres no sufran, que no sufran. Esa es como la definición clásica de la compasión budista, ¿sí? Entonces, mientras tú estás repitiendo el mantra de la compasión, haces una visualización. Suponte tú que hay unas personas que tú conoces que están sufriendo, te las imaginas, como que las traes a tu meditación y empiezas a hacer supongamos que tienes tu mala y estás contando, ¿sí? En ese momento tú puedes estar, por ejemplo, vamos a verlo aquí, una meditación de 3 luces de purificación, pero entonces desde tu corazón, por ejemplo, puedes estar como enviándole todo lo positivo tuyo a esa persona que está triste, que está enferma, y utilizando el mantra. Y no convertirse en lo que tú dices, ¿no? Una cosa automática que podría yo decir, me puse los calzoncillos al revés, 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 me puse los calzoncillos al revés. Pero aún así, la repetición del mantra hace que la mente se calme, ¿sí? O sea, al principio, o sea, lo que Mauricio cuenta es como ya un estado, me parece a mí un poquito más avanzado, o sea, que es el objetivo, ¿sí? Pero inicialmente, yo creo que los ensayos iniciales es tranquilizar la mente, o sea, como el estar, y eso lo decía, sí, centrado en algo, ¿sí ves? O sea, estás por un momento, uno deja de pensar en las preocupaciones y lo que tienes que pagar eso, sino que estás en algo, y ya eso tiene su valor, ¿ya? O sea, ya eso le da a uno. Las oraciones católicas tienen como la misma finalidad. Eso que uno debe coger aquí primero es aprender a meditar, porque sí, quedas uno mecánicamente repitiendo. Claro, pero por ejemplo, y cuando el Geshe de pronto dice, oh, ahora pasa, uno no entiende qué está haciendo. Ese es un mantra especial, es el mantra del Buda de la sabiduría, de Manjushri, ¿sí? Entonces él va a enseñar, y para enseñar está como evocando la sabiduría de los Budas para que él tenga esta sabiduría y lo que diga sea definitivamente toque los corazones y las mentes de todos los seres y los ayude a transformarlos, ¿sí? Entonces uno dice, ¿y ese mantra qué será? ¿Sí? Entonces, pero pues uno obviamente sí tiene que conocer como cuál es el mantra, ¿sí? Ahora, lo que te dice Patti es cierto. Yo pienso que es más fácil con mantras cortos para tranquilizar la mente. Y además de tranquilizar, o sea, porque digamos, uno puede meterle como todo el contexto esotérico que muchas veces se le da y que están las prácticas tántricas, pero a mí, en mi experiencia, me parece que aún si uno le quita lo esotérico de que mantras son palabras como cualquier otra palabra, el hecho de hacer la práctica y asociarlo como una cierta idea se vuelve como un mecanismo mental. O sea, el hecho de estar pensando unas cosas puntuales y repetir las cosas puntuales siempre que repite el mantra en su mente, hace que no sea una palabra igual que manzana. Es como, no sé, si a usted le dice mamá, se viene a la cabeza la imagen de su mente, una serie de sentimientos naturalmente solo ante la palabra. Okay. Yo creo que también la repetición tiene como ese sentido de pegar unas palabras a un cierto estado mental y a un cierto contenido mental. Por lo general en el Tantra, los mantras, digamos, responden a un estado de la mente, ¿sí? A un estado iluminado. Puede ser. De todas maneras, si se recitan los mantras, depende de la intención que uno tenga, va generando un mérito hacer los mantras. Claro. De hecho, comentaban, creo que el Dalai Lama daba la enseñanza, o el Buda, de una persona que repetía un mantra y lo repetía con una gran fe, y un día llegó un lama ¿y tú qué practicas? No, yo practico el mantra tal, y el mantra era todo chueco, pues no, al revés, sí, y le producía lo que ella quería, ¿no? Porque era su mente, es que tengamos en cuenta que la mente es la que crea todo, también. Entonces ella, a través de esas palabras, generaba lo que generaba, y si se ponía a decir el mantra como era, no le funcionaba. Sí. Yo pienso que depende del significado que tú le des a las cosas. O sea, lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando tienes una enfermedad y tú trabajas con determinadas intenciones. O sea, la intención finalmente es lo que hace las cosas, ¿no? Entonces, si lo dice bien o lo dice mal, es el significado que tú le des. Y eso es lo que se cumple. Sí. Un tibetano seguramente dice Om Mani Padme Hum,
Y un hindú dice Omani, no, un tibetano dice Omani Padme Hum. Y el sánscrito dice Omani Padme Hum. Entonces uno diría, no, pues no es lo mismo. Pues, qué pena con ustedes, pero es que nos cierran el parqueadero. ¿qué horas son? Ya, El cierre del parqueadero. Sí. Entonces, pero entonces cerremos, pensemos en, y con eso pueden irse. De todas maneras, estamos unos 10 minuticos más cerrando, pero pensemos en que todo lo que hayamos producido hoy, todo el karma positivo, las buenas intenciones, digamos, nuestra mente centrada en conocer más el tema de la muerte y el renacimiento y ver lo bueno que puede ser esto para nuestras vidas y la vida de las personas que conocemos, ofrezcamos todo este mérito para beneficiar a otros seres. Entonces podemos pensar en personas enfermas, en personas que están tristes, en nosotros mismos, en nuestras dificultades, debilidades, y así lo vamos ampliando a otros seres, personas que de pronto no nos caigan muy bien, igual sufren y quieren ser felices, personas que queremos mucho, quieren ser felices y no sufrir, personas que no son indiferentes también quieren ser felices y no sufrir. Entonces, por todas esas personas ofrezcamos nuestro mérito, para que ojalá muy rápido puedan tener esa claridad en su mente, alcanzar la liberación y alcanzar la iluminación. Ok, entonces las personas que necesitan salir por el parqueadero, recuerden que les va a llegar un correo, entonces escojan cualquiera de las enseñanzas que hay, léanse una enseñanza, cualquiera de las 6 o 7 que hay, la que quieran, y pueden traer preguntas. Bueno, que descansen. ¿Qué horas son? ¿Qué horas tienes? Faltan como 10 para las. Sí, pero es que si le cierran el... ¿será que podemos empezar 10 minutos antes? O intentar que para la próxima estación que hablar con Amparito. Sí, porque es que porque si ese señor, si el riesgo es enorme. No, y el otro es error, no Sí, No de Amparito. me digan, yo vi mi carro de cualquiera. El carro de Amparito, sí. ¿Lo dejaste ahí? Ahí está. No, confiemos No, en ahí que... está completo. Yo salí a mirar mi bicicleta. Ahí está todavía. No, igual fue más tarde, un día que Amparito se quedó hasta tarde después de una clase que se acabó como a las 9:30 de la noche. Es llamada el señor que ve. Sí. Ok. Bueno. ¿Te las devolvemos o me las No, regalas? no, si quieren quedarse con ellas para... Gracias. Claro, Gracias. para estudiar, para repasar, ¿está bien? Nosotros teníamos una pregunta. Sí. Siempre en el grupo estábamos diciendo que la palabra Dharma la habíamos relacionado con algo positivo, y aquí hablan de los 8 dharmas mundanos. Porque se asocia con, bueno, porque no tiene necesariamente... En el hinduismo, la palabra karma y la palabra dharma son como opuestos. Entonces el karma sería como las acciones negativas y el dharma sería como acciones positivas en el hinduismo. Pero en el budismo, el karma son todas las acciones volitivas. Hay karma negativo y hay karma positivo. El karma negativo es el karma que corresponde a las acciones que generan sufrimiento. Las acciones que generan sufrimiento son motivadas por ignorancia y por las emociones aflictivas, básicamente por la aversión, el deseo y la ignorancia, pero sobre todo por la ignorancia, ¿sí? Entonces, juntando todo, karma negativo son acciones que generan sufrimiento y son causadas básicamente por la ignorancia, porque creemos que existe un yo así, que existe solito, ¿sí? Pero entonces también tenemos karma positivo, que es el que en lugar de generar sufrimiento está generando felicidad, bienestar, alegría a las otras personas. Entonces ese karma, pero de todas maneras ese karma positivo también suele ser generado por emociones aflictivas. Por ejemplo, una de esas emociones puede ser porque yo quiero a la persona. Entonces, como yo quiero a la persona, yo la cuido, la ayudo, y claro, eso es bueno y es un karma positivo. Pero fíjate que en última instancia la motivación es porque es de los míos, es de mi grupo.
pero a ti no te ayudo porque tú no eres de mi grupo. ¿Ves? Entonces, como que las emociones aflictivas siguen siendo, en este caso por ejemplo el deseo, sigue siendo la causa de esas acciones kármicas. El Dharma en el budismo, el Dharma se refiere a las enseñanzas que nos ayudan a eliminar el sufrimiento y las causas del sufrimiento. Esa sería una definición, no buena, pues una definición que suele hacerse en el budismo de Dharma. Las enseñanzas que nos pueden ayudar a liberarnos del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Hay Dharma hindú, hay Dharma budista, hay Dharma cristiano, hay Dharma católico. Si son enseñanzas que nos ayudan a dejar de sufrir y a eliminar las causas del sufrimiento, y las hay. ¿Sí? Dharma. Bueno. Pero también Dharma quiere decir, genéricamente quiere decir fenómeno. Los fenómenos. Sí, un fenómeno cualquiera, digamos, algo que existe, que es concebido, que es tu mente lo concibe. Entonces, ese fenómeno, esos dharmas hay unos que son mundanos, son fenómenos pero que están vinculados con lo mundano. En la clase, ¿es en la siguiente o en la otra? Que veremos los 8 dharmas mundanos. ¿Sí? Entonces son como fenómenos creados por nuestras propias mentes que nos limitan muchísimo porque no nos permiten ir más allá. ¿Sí? Por ejemplo, un dharma mundano es, por ejemplo, querer siempre quedar bien. ¿Sí? O sea, la reputación es un fenómeno que pues todos queremos tener buena reputación. Bueno, hay personas que es muy apegada y muy amarrada al querer tener buena reputación, ¿sí? O al no tener mala reputación, y por eso hacen cantidad de tonterías. Incluso de pronto hay gente que podría no practicar por el que dirán, ¿sí? ¿Qué van a decir mis hermanos si yo ya ensayé una cosa y no me funcionó, ensayé otra y no me funcionó, y ahora voy a llegarles con una nueva? Van a decir que, ¿sí? El tema de la reputación. Eso serían dharmas, fenómenos. ¿Alguna otra pregunta? Pues que no se hagan como las de Felipe, porque eso toca llegar a la casa. ¿Cómo explicar? Pasarla por escrito. Me acuerdo en algunos cursos a quién era que le mandábamos a un geshe por allá durísimo en la India. Puede uno hacerle preguntas con las preguntas que... Claro, que nosotros acá ya tenemos nuestro geshe, de manera que también nos puede ayudar a contestar esas preguntas. Bueno, entonces la semana entrante vamos a trabajar sobre la impermanencia. Busquemos acá el programa. Entonces tendré también la hojita para llamar a lista y eso. Empecemos a leer. ¿Dónde está? Dicen la impermanencia, lo transitorio de la vida, los 8 pensamientos mundanos. Entonces, como no alcanzamos, entonces vamos a empezar el martes con la meditación de la impermanencia. Es dirigida, es una meditación analítica. A ver si al finalizar podemos hacer otra meditación, la de la inevitabilidad de la muerte. Ok. Bueno, gracias. Chicos, entonces nos vemos en 8 días. Gracias. Que estés bien.